¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Hilario Barcelata Chávez y a nombre del Colegio de Científicos de la Economía, Asociación Civil y del Cuerpo Académico Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana, le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Es el Foro de Análisis Económico, en donde analizamos la problemática económica de nuestro país y de nuestro estado. El día de hoy hemos preparado un foro para platicar acerca del presupuesto de egresos para el próximo año. Hoy, justamente, se está discutiendo, bueno, tiene varios días que se discute en la Cámara. El día de ayer, ya muy tarde, se aprobó el presupuesto en la parte general, más o menos sin cambios, aunque hubo un ajuste en algunas partidas que ya estaremos platicando acerca de cuáles son esos cambios. Y bueno, la idea es plantearle a usted cuál es el panorama general y en particular la problemática que tiene el presupuesto de egresos para 2021, que como veremos, pues representa un monto de recursos verdaderamente limitado para las necesidades que tiene el país, particularmente en este momento en el que pasamos por una crisis económica muy fuerte, la más fuerte de toda la historia de nuestro país, y de donde surgen tantas necesidades, particularmente en materia de salud y por supuesto en materia de recomposición de la estructura productiva que ha sido fuertemente dañada por el paro económico resultado de esta crisis de la pandemia. Para platicar acerca de este tema, me acompaña la licenciada en Economía, la licenciada Itzel Lira Morado, quien además de ser economista, es secretaria del Colegio de Científicos de la Economía Asociación Civil. Itzel, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a todos. Gracias, pues vamos a comenzar. Voy a darle la palabra a la licenciada Itzel Lira para que nos haga una semblanza, un planteamiento acerca de los aspectos más importantes del presupuesto, montos y composición de este presupuesto. Y con esto nos arrancamos. Entonces, adelante, Itzel, por favor. Gracias, doctor. Voy a compartir con ustedes una presentación para que sea un poco más clara lo que veamos. No sé si ya pueden verla. Ahí ya la estamos viendo. Aquí. Bueno, como usted bien menciona, el día de hoy vamos a hablar sobre el paquete económico y en lo que se refiere al presupuesto de egresos. Permítanme un momento, por favor. Bueno, el presupuesto de egresos nos va a mostrar lo que es la forma en que según Hacienda se van a distribuir los recursos en un ejercicio fiscal. Tuve ahí un poco de problemas para compartir la presentación, pero a ver si ya se puede. Este gasto para 2021 lo tenemos aquí visualizado en esta gráfica. Va a tener un decrecimiento de menos 0.3% de acuerdo o respecto a lo que se aprobó en 2020. Como podemos ver aquí, el presupuesto ha crecido desde 2016 y hasta 2021. Sin embargo, podemos destacar la caída que tuvo el presupuesto en 2017, cuando cayó en 3.8%. Posteriormente, de 2018 a 2019, presentó un crecimiento de 7% y de 2019 a 2020 es de solamente 1% el crecimiento. Y como ya había mencionado, en este periodo que viene de 2021 se espera una caída del 0.3%.
Ahora bien, si analizamos el gasto como porcentaje del PIB, podemos ver que el menor valor que tuvo o la menor representación del PIB que tuvo fue en 2017, cuando llegó a representar 22.3% del PIB. Esta proporción del gasto, conforme al PIB, ha ido creciendo en los últimos años. Y aquí podemos ver una estimación de lo que se tiene para 2021 y los años subsecuentes. Se espera que en 2021 el gasto represente el 25% del PIB, una cuarta parte ya del PIB, y que posteriormente de 2022 a 2026 permanezca básicamente en el promedio de 24.6, 24.5. El gasto total que tenemos se va a distribuir en dos grandes rubros, que es el gasto programable y el gasto no programable. En este caso, para 2021, el gasto programable va a representar el 73% del presupuesto. Este gasto programable viene siendo el gasto que se destina para proveer bienes y servicios públicos a la población, mientras que el gasto no programable será del 27%. Este gasto no programable incluye los gastos que se destinan al cumplimiento de obligaciones, tales como pagos pendientes de años anteriores, gastos a cubrir, intereses, comisiones y demás conceptos de deuda, y recursos transferidos a entidades y municipios a través de las participaciones federales. Si analizamos el gasto programable en lo que se refiere a su clasificación económica, vamos a ver que en 2021, 59% del gasto va a ser gasto corriente, mientras que el 23% va a pertenecer al rubro de pensiones y jubilaciones y el 18% a gasto de inversión. Este gasto corriente, que es el que más va a absorber gasto en 2021, es el que se conforma por servicios personales, que abarca el 51%, y que se compone básicamente de sueldos, salarios, honorarios, prestaciones sociales y pago de estímulos a servidores públicos. Mientras que el otro 20% se va a distribuir a gastos de operación, otro 20% a subsidios y un 9% a otros rubros que se consideran también como gasto corriente. Por mi parte, por ahora sería todo. Bien, de acuerdo. Muchas gracias, Itzel, por este planteamiento general nos permite ver el comportamiento. Y uno de los aspectos más importantes, esta caída del presupuesto de egresos para el próximo año, que finalmente, aunque es reducida la caída, pues implica una disposición de recursos limitada, porque pues año con año las necesidades van creciendo en nuestro país y, como ya decía yo, vamos a enfrentar la crisis de la pandemia, la crisis de salud y la crisis económica con menos recursos que los que hemos tenido este año. Entonces, eso representa un reto muy grande para nuestro país. Yo quiero puntualizar que, bueno, adicionalmente a esta caída y a esta composición que tiene el gasto, pues es importante ver que el gobierno está destinando recursos para la atención de algunos rubros que no necesariamente son, en todo caso, los más importantes de atender en este momento de pandemia. De acuerdo a lo planteado por la Secretaría de Hacienda, de las 12 acciones de gasto de gobierno para 2021, destacan primordialmente seguridad social y salud. Ahí se va a gastar el 30.6% del gasto. En fortalecimiento energético, que es un rubro muy importante, se va a gastar el 22%, y en educación, cultura y deporte se gastará el 18% del gasto programable total. Y aquí quiero hacer énfasis en esta orientación que se le está dando al gasto en fortalecimiento energético. La gran apuesta del gobierno federal es, y así lo establece textualmente en el documento del presupuesto de egresos, que se buscará fortalecer la posición financiera de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional. Y
bueno, pues como ya vimos, se le está destinando una cantidad muy importante, 22% del gasto neto programable, de donde para Pemex se le ha hecho una asignación de 304,000 millones de pesos, de los cuales 45,000 millones serán utilizados para el financiamiento de la construcción de la refinería Dos Bocas. 45,000 millones de pesos de estos 304,000 que se le están destinando a Pemex. Y bueno, también hay otros proyectos prioritarios que se llevan una buena cantidad de recursos. En primer lugar, después de lo que representa la refinería de Dos Bocas, pues está el Tren Maya. Al Tren Maya se le van a destinar 36,000 millones de pesos, al Aeropuerto General Felipe Ángeles 21,000 millones. Fíjese, para mantenimiento y conservación de carreteras apenas se va a destinar 8,200 millones de pesos, una cantidad muy reducida, dada las necesidades crecientes de infraestructura en nuestro país para la comunicación, para el transporte de personas, para el transporte de mercancías, para mejorar, digamos, la competitividad de las regiones. Solo 8,000 millones de pesos en carreteras, uno de los presupuestos más bajos que se han programado en nuestro país en los últimos años. De igual manera, se estará destinando para caminos rurales 6,793 millones de pesos. Para el Banco del Bienestar, otro de los proyectos prioritarios de este gobierno, se destinarán 5,000 millones de pesos. Esos son, digamos, los proyectos prioritarios. Y lo que estamos viendo aquí es que, bueno, en materia de inversión física, de inversión para las obras públicas, pues hay una disminución precisamente porque se está destinando más recursos a otros programas, a programas de carácter social y, por supuesto, a los programas prioritarios de los que estoy hablando en este momento. Para 2021, la inversión pública estará siendo de un monto de 2,9% del Producto Interno Bruto, lo cual es una reducción, manifiesta una reducción comparada con lo que hubo en 2020, que fue del 3,1% del Producto Interno Bruto. Y lo más importante, lo que señala este documento, es que la inversión pública, es decir, la inversión en obras, esa que genera dinámica económica, va a ir disminuyendo con el paso de los años. Está programado en este documento que para 2022 la inversión pública sea de 2,7% del Producto Interno Bruto y para 2025 sea de apenas 2,1%. Entonces, bueno, pues esto significa que habrá un impacto muy importante en materia de gasto para dinamizar la economía. Otro reto importante del gobierno es el financiamiento de las pensiones. Las pensiones que paga el gobierno constituyen una parte muy importante, un sexto del presupuesto total se va a el pago de las pensiones que han venido aumentando a una tasa acumulada del 32% en términos reales durante los últimos 5 años. Lo destaco porque representa un problema que año con año viene siendo cada vez más grande. En promedio, las pensiones durante estos últimos años han representado el 20% del total del gasto programable del gobierno. Y este comportamiento, pues lo vamos a seguir teniendo para este año. Este año, para el 2021, se está programando el pago de 1,064,000 millones de pesos para pensiones. Esto representa un incremento del 6,6% comparado con lo gastado en pensiones en 2020. Y esto incluye las pensiones que se otorgan a las personas jubiladas del sector público, tanto las del IMSS como las del ISSSTE, que representan el 77% del total de las pensiones, como las pensiones que se pagan a los trabajadores del gobierno federal,
y de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como vemos, esto representa cada vez más una mayor demanda de recursos que limita de una manera muy importante la disponibilidad de recursos que tiene el gobierno federal, pues para destinar el recurso a otros rubros, a otros programas. Y lo más serio, lo más grave es que las pensiones, en la proyección que hace la Secretaría de Hacienda hacia 2026, seguirán creciendo, el gasto seguirá creciendo. Para 2021, el gasto en pensiones representará 4.3% del Producto Interno Bruto. Para 2026 aumentará un punto porcentual del PIB, esto es, representará el 5.3% del Producto Interno Bruto. Y también, pues también está limitando los recursos que tiene disponible el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Por ejemplo, del gasto que se va a destinar en 2021 para el IMSS, que es un monto que corresponderá de 901 millones de pesos, el 62% de ese presupuesto va a servir para pago de pensiones, lo cual significa que solo el 40%, el 38% del presupuesto del IMSS va a poder ser utilizado para la tarea fundamental que tiene el Seguro Social, que es ofrecer servicios médicos a la población. Lo mismo va a pasar con el ISSSTE. El ISSSTE gastará un monto de 373 mil millones de pesos, pero el 70% de su gasto lo va a destinar para cubrir pensiones. De ese tamaño, de esa magnitud, es el gasto que está representando las pensiones, que están creciendo a un ritmo mucho más acelerado que lo que crece el gasto en general. Miren, tan solo de 2016 a 2021, el gasto programable creció 3.3%, el gasto disponible para diversos programas que tiene el gobierno, 3.3%, mientras que el gasto en pensiones y jubilaciones creció 40%. De ese tamaño, es el problema, la dimensión que enfrenta el gobierno y que evidentemente, por un lado, le estará exigiendo una mayor entrada de ingresos y al mismo tiempo resolver la problemática de que cada vez más las pensiones constituyen una parte muy importante, una parte muy grande del resto del gasto. No cabe duda que este tema de las pensiones tendrá que ser resuelto de manera inmediata para enfrentar lo que viene en los próximos años. Bueno, hasta aquí con parte de la problemática que quiero plantearle. Daré nuevamente la palabra a la licenciada Itzel Lira para que nos dé un panorama adicional del resto de los elementos que constituyen el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Adelante, Itzel, por favor. Gracias, doctor. Bueno, como usted comenta, vamos a plantear y vamos a retomar estos aspectos que usted está mencionando. Vamos a tener ahorita un análisis de lo que es el gasto, pero de acuerdo a los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los entes públicos. Es decir, el análisis va a ser sobre la clasificación funcional. En este sentido, podemos ver que el 65% del gasto va a ir destinado a lo que es desarrollo social, 26% a desarrollo económico y únicamente un 9% a cuestiones de gobierno. Si analizamos qué actividades o qué rubros son los que componen las funciones de desarrollo social, podemos observar que el 42.3% del gasto va a ir destinado a protección social, que se refiere a las transferencias que hace el gobierno en sus diferentes programas, mientras que el 26.2% va a ir destinado a educación, 22.3% a salud, 8.1% a vivienda y servicios a la salud, a la comunidad, 0.7% a recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, 0.4% únicamente a protección ambiental
y 0.01, que aquí ya ni se alcanza a ver casi, es destinado a otros asuntos sociales. Por lo que se refiere a los rubros que componen la función de desarrollo económico, tenemos que el 80.3% va destinado a combustible y energía, 7.6% a cuestiones de transporte, 4.1% a ciencia, tecnología e innovación, 4% a cuestiones agropecuarias, silvicultura, pesca y caza, 2.5% a asuntos económicos, comerciales y laborales en general, 1% a otras industrias y asuntos económicos, 0.4% únicamente a comunicaciones y 0.2% a cuestiones de turismo. Mientras que minería, manufacturas y construcción también representa un porcentaje muy bajo del 0.01%. Por lo que se refiere a los rubros que están en las funciones de gasto en gobierno, tenemos que el 32.5% va destinado a seguridad nacional, 28.2% a justicia, 11.4% a asuntos financieros y hacendarios, 11.1% a asuntos de orden público y de seguridad interior, 8.8% a la coordinación de la política de gobierno, 3.5% a la legislación, 2.7% a otros servicios generales y 1.9% a relaciones exteriores. Aquí lo que les quiero mostrar es la variación del gasto en los programas prioritarios. Recordemos que el gobierno ha señalado varios programas como sus motores para impulsar la economía, para impulsar el desarrollo, para ayudar a las personas más vulnerables a mantenerse en un nivel adecuado. En este caso, lo que podemos ver es que, por ejemplo, el Programa Nacional de Reconstrucción, que es aquel que va destinado a las mejoras en la vivienda de las personas que tuvieron daños por los sismos de 2017 y 2018, va a tener una reducción de 49.5% para 2021. Las tandas para el bienestar, que se supone sería el programa que impulsaría la economía ahorita, porque se pretende que con nuevos negocios, micronegocios se puedan aperturar, va a tener también una reducción de 48.7%. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es el primer acercamiento que tienen, es el programa que ayuda a que los jóvenes tengan su primer acercamiento con las cuestiones laborales, también va a haber reducido su presupuesto en 20.2%. Sembrando Vida, que es otro programa que se supone busca impulsar las cuestiones del campo, también va a haber reducido su presupuesto en 1.9%. Es decir, todos los programas que se supone serían de ayuda para recomponer la economía mexicana van a tener una disminución en este 2021. Mientras tanto, las transferencias, por ejemplo, adultos mayores, van a crecer 1%, las transferencias para personas con discapacidad 5.3%, las becas para el bienestar van a tener un crecimiento de 5.8%, las becas para los jóvenes también en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro van a tener un crecimiento de 26.5%. Otro programa que va a tener un crecimiento es el programa de mejoramiento urbano y vivienda. Y aquí podemos ver, parece que va a tener un incremento bastante amplio, ya que crece el 99.3%. La verdad es que este es un programa que tiene un presupuesto muy bajo y pues sí, se duplicó lo que va a tener en 2021, pero aún así la forma o lo que puede abarcar dicho programa para las personas es muy poco. Entonces, aunque va a crecer demasiado, no todos van a poder tener acceso a este programa. Ahora bien, algo que usted comentaba y que era muy cierto era lo del gasto en salud. Si vemos aquí los gastos por sectores, podemos ver que el gasto en servicios y acciones de salud presentan disminuciones. ¿Por qué? Porque para el IMSS va a haber una caída de 1.5 y para el ISSSTE de 1.8. Debido a que el incremento que se ve reflejado en el presupuesto, como usted bien lo mencionaba, se debe al aumento en el rubro de las pensiones y no para la atención médica. Por su parte, el gasto en educación crece apenas el 0.2%. Y algo importante de destacar aquí es que se recortan los recursos para prepa en línea, escuelas de tiempo completo e inglés. El mayor gasto en educación se va a becas y transferencias. Por mi parte, esto sería todo.
Muchas gracias, sí, sí. Estaba yo hablando con el micrófono cerrado. Muchas gracias por este planteamiento. Nos deja claro cuál es el comportamiento y algo que tú decías, la reducción de los recursos que van para la reactivación económica, la insistencia en una política social basada en fuertes transferencias a las personas a través de las pensiones, de las becas y de estos programas que si bien atienden una necesidad pues de un grupo social muy amplio en nuestro país con bajos ingresos, se está descuidando la parte que está dedicada a sostener el aparato productivo y a la larga esta política puede ser nociva, puesto que no se está impulsando la reactivación económica. Eso es un aspecto que es fundamental, pues, porque de otro modo, pues no se van a poder tener a la larga recursos suficientes vía recaudación derivado de la reactivación económica, pues para financiar estos programas. Quiero ahora yo, por mi parte, hacer énfasis en el comportamiento que va a tener el gasto federalizado y los ajustes al presupuesto que se han aprobado el día de ayer. En primer lugar, en cuanto al gasto federalizado, es decir, el recurso que el gobierno federal destina a los estados. En este sentido, vemos que este gasto federalizado va a tener una reducción importante de menos 9% comparado con el presupuesto de 2020, menos 9%, una caída que representa una reducción de 115,520 millones de pesos. 115,520 millones de pesos menos para estados y municipios, lo cual reducirá la capacidad de los estados para poder hacer frente pues a las múltiples necesidades que tienen también los gobiernos estatales. Este gasto federalizado está compuesto por las participaciones federales, por las aportaciones federales, por los convenios de descentralización, las transferencias para los sistemas de protección social en salud y el ramo 23. Y déjenme comentarle cómo se va a comportar cada uno de ellos. El ramo 28, o sea, el ramo de participaciones federales, va a tener una reducción de menos 6.4%, es decir, los estados estarán recibiendo 30,000 millones de pesos menos como participaciones federales. Por aportaciones federales, en aportaciones federales habrá una reducción de menos 1.1%. Aquí la reducción es menor, pero aún así hay una reducción pues considerable que afecta sobre todo a los fondos, algunos de los fondos que constituyen las aportaciones federales, como es el Fondo de Infraestructura Social, que tendrá una reducción de menos 4.5%, el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios, el Fortamun, que también se va a reducir menos 4.5%, y el Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM, que también se reduce menos 4.5%. Y además, el Fondo Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el FAFEP, que se va a reducir también menos 4.5%. Entonces, aquí hay una reducción considerable, porque son recursos que sirven para que los gobiernos estatales y los municipios realicen obra y, por supuesto, obra destinada al mejoramiento del bienestar social. Destaca de manera muy importante la reducción que va a tener el sistema de protección social en salud. Va a tener una reducción de menos 72,000 millones de pesos, porque resulta que para este año no se están presupuestando recursos para la protección social en salud, para los recursos que son los que gastan los estados. Es decir, en 2020 los estados recibieron 72,000 millones de pesos para atención a las necesidades de salud. Para 2021 no hay programado ni un peso para protección social en salud,
para que los estados atiendan las necesidades de salud. Y por último, el gasto federalizado identificado con el ramo 23. Ahí la reducción es del 42%. Son 6,000 millones de pesos menos que llegarán a los estados y municipios, en donde no se está destinando ya recursos para los fondos metropolitanos, que son recursos que recibían las zonas metropolitanas para realizar obras de desarrollo urbano, el fondo regional, que es para los estados con mayor pobreza, con menor nivel de desarrollo humano, tampoco se está programando recursos para ese propósito, y el fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos va a tener una reducción del menos 2.6%. De esta manera se reducen los recursos. Por si fuera poco, tampoco se están programando recursos para el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Pública. Este fondo sirve para distribuirlo a los municipios en donde existe una mayor necesidad de combate al crimen, para fortalecer con estos subsidios, con este fondo, pues a estos estados, a estos municipios, para que puedan dar capacitación a las policías, para que puedan comprar armamento, para que puedan comprar patrullas. En 2020, este fondo alcanzó un monto de 4,000 millones de pesos. Para 2021 no hay recursos programados para este fondo. Entonces, va a haber un impacto muy importante en términos de la fortaleza que tienen los estados y los municipios para hacer frente al crimen organizado. Los municipios más afectados en este caso van a ser, pues entre otros, Ecatepec, Tijuana, Manzanillo, Tapachula, Juárez, y también en nuestro estado, el municipio de Veracruz se verá afectado por esta decisión de no destinar recursos para este propósito. En cambio, a la Secretaría de la Defensa Nacional se le va a incrementar el presupuesto de 94,000 millones de pesos en 2020 a 112,000 millones de pesos en 2021, un incremento del 19% para la Secretaría de la Defensa Nacional. Y a la Guardia Nacional se le va a destinar un presupuesto de 35,671 millones de pesos, superior al que recibió en 2020, superior en 9,000 millones de pesos al que recibió en 2020. Entonces, se refuerza el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional, se refuerza el presupuesto de la Guardia Nacional, pero se desactiva prácticamente, se elimina el presupuesto para seguridad que se otorga a los estados, en este caso a los municipios. Y evidentemente, pues, el otro fondo, el Fondo de Seguridad Pública que reciben los estados como parte del ramo 33, pues prácticamente va a mantenerse en el mismo nivel que 2020, es decir, no se están dando más recursos para la seguridad social, tampoco por esta vía del FASP, que es el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública del ramo 33. Y bueno, finalmente, el presupuesto fue ajustado, es el único ajuste que va a tener el presupuesto por 2,184 millones de pesos. Esto fue aprobado apenas anoche por la Cámara de Diputados, un ajuste que va a reducir el presupuesto del Poder Judicial en 1,130 millones de pesos. El presupuesto del INE se disminuirá en 870 millones de pesos. El presupuesto de la SEP en 200 millones, el del Tribunal Electoral en 195 millones, el del Congreso en 100 millones y de la Fiscalía en 71 millones. Y estos recursos que se le están retirando, particularmente al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral, se van a destinar para incrementar el presupuesto de los programas de pensión para las personas adultas mayores y pensión para las personas con discapacidad permanente.
Y aquí llama la atención, bueno, pues digamos, como dicen algunos medios, que se descobije al Poder Judicial con 1.000 millones de pesos menos, cuando, bueno, hay que fortalecer esas áreas de impartición de justicia. Y también que se elimine o que se reduzca el presupuesto del INE para el próximo año, que es el año en que tendremos elecciones y en el que tendremos la elección más grande de la historia reciente de nuestro país, y que evidentemente el recurso le sirve al Instituto Nacional Electoral pues para realizar mejor su trabajo y garantizar pues una contienda justa, equitativa, limpia, transparente. Eso es, sin embargo, lo que han decidido los diputados, y pues veremos que a final de cuentas las consecuencias de un gasto de esta magnitud y repartido de esta manera en la que se está repartiendo, va a tener consecuencias serias, consecuencias graves en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito político de nuestro país el próximo año. Y bueno, pues ya no hay de otra. El presupuesto ya fue aprobado en lo general, en sus montos generales y en su estructura general. Se discuten todavía algunas particularidades, pero en general así es como va a quedar, así es como estará siendo aprobado. Tiene que quedar aprobado el 15 de noviembre, es decir, la próxima semana, y por lo que se ve, pues no habrá ningún cambio más, a pesar de pues de la solicitud de los gobernadores para que se incrementen los recursos a los estados, y a pesar de múltiples solicitudes desde diversos ámbitos de la vida económica, política y social de nuestro país, en el sentido de hacer modificaciones para resolver pues, los problemas que tenemos que resolver, principalmente la reactivación económica. El presupuesto, y hay que decirlo, no está orientado a resolver el problema del paro económico que hemos tenido. No hay recursos destinados para reactivar la economía, y entonces, pues, la reactivación económica tardará mucho más en llegar, mucho más de lo que pues ya se tiene planeado. Bueno, se nos agota el tiempo. Yo quisiera pedirle a la licenciada Itzel Lira unas últimas palabras, una última reflexión sobre este tema que hemos analizado el día de hoy. Gracias, doctor. Bueno, lo único que me quedaría por decir es que este es un presupuesto que carece, como usted bien lo dice, de una ruta de acción, de qué es lo que va a hacer México para superar esta crisis económica que trajo consigo la pandemia. Asimismo, es un presupuesto que deja de lado los problemas que la pandemia vino a agravar, esos problemas que ahora están en el ojo de todos, como es la deficiencia del sector salud. Si bien es un presupuesto que apuesta por transferencias para los sectores vulnerables, no está generando ni piensa generar o no está apostando por generar nuevos empleos, mejores empleos, darle esa seguridad a las personas que ellas mismas puedan trabajar para generar sus ingresos y puedan cubrir sus necesidades. Sin embargo, como usted dice, parece que va a ser aprobado así el presupuesto. Sí, nos va a llevar mucho más tiempo recuperarnos económicamente, y yo creo que pues toda esta cuestión del gasto obviamente nos va a impactar también en cuestiones del crecimiento. Muchas gracias, doctor, por la invitación, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Itze, por tu presencia y por supuesto por tu análisis preciso y certero sobre el presupuesto de egresos 2021. Y pues no nos queda más que pues esperar a ver que finalmente termina por convertirse en el documento oficial, pero pues como ya adelantamos aquí, cambios ya no va a haber, así que con ese presupuesto nos vamos a ir para el próximo año. Falta por analizar, y lo haremos posteriormente, una vez que ya esté en discusión el presupuesto de egresos para el gobierno de Veracruz. Ya fue presentado a la Cámara de Diputados, y en breve estaremos haciendo el análisis para presentarlo en otro foro de análisis, y bueno, pues poder llevarle a usted
los pormenores de este presupuesto y de cómo va a ser el impacto a nivel estatal de estas reducciones, de estos ajustes presupuestales que está haciendo el gobierno federal. No me queda más que agradecerle su atención, invitarle para el próximo foro de análisis económico y darle las gracias a nombre de el Colegio de Científicos de la Economía y del Cuerpo Académico Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana por su presencia, por su atención a este foro. Soy Hilario Barcelata Chávez y le agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.